¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bueno, pues vamos a comenzar sin perder tiempo, ya más del que perdimos para empezar. Primera pregunta, dice, no comprendo qué tiene contra la oración y adoración eucarística. No contradice el sufrimiento que nos toque. En todo queremos vivir la voluntad de Dios. Esa es nuestra intención. Bueno, supongo que lo que está diciendo es que yo estoy en contra de la oración y en contra de la adoración eucarística. Yo creo que es una pequeña error en la interpretación de lo que hemos dicho. Estamos hablando de lo que Jesús nos marca y Jesús nos dice, reza. O sea, la oración es necesaria. Reza, pero reza como rezo yo. Ahora Jesús nos pide que imitemos o hagamos la misma oración que Él hacía. No es lo mismo la oración desde la voluntad humana que la oración desde la voluntad divina. O sea, yo no me imagino a Jesús, voluntad divina, con esa unión con la divinidad, rezando lo que rezamos nosotros, sacando sus hojitas para leer la oración, haciendo la oración como acostumbramos a hacerla nosotros. O sea, definitivamente la divinidad no sería adecuado para ella hacer esto. Y por eso nos enseña a rezar como reza Él. Entonces yo les pediría que se tomen la molestia de ver cómo reza Jesús para que entendamos el por qué estamos hablando de la oración y que la oración vocal y todo lo que nosotros acostumbramos ya no es la misma oración que Jesús quiere para nosotros. En cuanto a la adoración eucarística, perdón, pero que yo sepa, nunca he dicho no vayan a adorar al Santísimo. Así que no sé de dónde salió esa idea, pero definitivamente no lo hemos dicho. Pero sí podemos hablar de que, por ejemplo, Jesús en alguna lectura dice que le dice a Luisa, dice, cuando te veo ir en busca de mí a los tabernáculos, yo te digo, ¿por qué me buscas fuera de ti? Si estoy en ti, si tú eres mi verdadero tabernáculo. Esto no quiere decir no ir al Santísimo, pero quiere decir que no necesariamente encontramos a Jesús en el Santísimo. Lo debemos encontrar en nosotros. Creo que ese es el punto clave de esto, ¿no? Dice, doctor dice que la santidad es el amor de Dios. Entonces, esa relación personal con Dios es la que me da santidad, conociendo cómo es el amor de Dios y viviendo en ese amor. O sea, los grados de santidad de la criatura están medidos por la cantidad de amor, por la cantidad de amor que Dios tiene hacia nosotros. Y esa cantidad de amor que Dios tiene hacia nosotros es ¿cómo ponerlo? La actividad de la divina voluntad en nosotros. Vamos a leer, hay una lectura que nos puede aclarar un poco este punto. ¿Es la qué? La 2011, que es de octubre 15 de 1926. Vamos a ver qué dice. En el párrafo 2 dice Jesús, pequeña hija de mi querer, es justo, es necesario, es de derecho de ambas partes, tanto tuya como de mi voluntad, que quien es hija suya siga la multiplicidad de los actos de mi querer y él los reciba en los suyos. Un padre sería infeliz si no sintiera a su lado a su hijo para ser seguido en sus actos por él, ni el hijo se sentiría amado por el padre si el padre, haciéndolo a un lado, no se hiciera seguir por su hijo. Por eso, hija de mi voluntad y recién nacida en ella, esto significa precisamente esto: seguir como hija fiel todos sus actos,
Porque tú debes saber que mi voluntad salió en campo de acción en la creación, en los actos humanos de la criatura. Pero para obrar quiere el acto de la criatura en el suyo, para desarrollar su obrar y poder decir: mi reino está en medio de mis hijos y propiamente en lo íntimo de sus actos. Porque la criatura, por cuanto toma de mi voluntad, yo extiendo mi reino en ella y ella extiende su reino en mi voluntad. Pero según me hace dominar en sus actos, así ensancha sus confines en mi reino, y yo doy y ella toma más alegría, más felicidad, más bienes y más gloria. Porque está establecido que en la patria celestial, tanto de gloria, bienaventuranzas de felicidad, recibirán por cuanto de mi voluntad han contenido en sus almas en la tierra. Yo creo que con esto es suficiente. ¿Cuánto de gloria, cuánto de participación, vamos a decirlo así, cuánto de participación de todos los bienes de Dios vamos a tener en el cielo? Eso va a depender de cuánta, ¿cómo diríamos? ¿Qué tanto hicimos vida en la divina voluntad? Así que si está participando todo lo que Él es de acuerdo a lo que nosotros hayamos participado de la divina voluntad, bueno, la gloria, el amor, la felicidad, la bienaventuranza, todo eso depende de qué tanto vivamos en la divina voluntad aquí en este mundo. Y ya sé que inmediatamente va a surgir la interpretación de que los que no vivieron en la divina voluntad entonces no tienen gloria. Y recordando nada más lo que hemos hablado, toda la familia humana, toda ha vivido en la divina voluntad. La diferencia es hasta dónde conocían y hasta dónde han podido tomar de acuerdo a lo que han cumplido. No hay nada ni nadie que no haya estado siempre en la divina voluntad. Nada ni nadie. Pero hasta dónde conocimos, hasta dónde llegamos a participar de lo que esta divina voluntad quería, ese es el grado de gloria. ¿De acuerdo? Vamos a otra. Doctor, ¿qué piensa cuando se dice que se pueden escuchar las 24 horas mientras hacemos las labores del hogar? ¿Cómo vivir esas 24 horas día a día? Bueno, lo que pienso es que es la mayor tontería que existe. O sea, si entendemos que las 24 horas no es un libro para conocer la pasión de Jesús, si entendemos que es un libro de reparación, y es un libro en el cual nos va a ir poco a poco mostrando lo que sufre, por qué lo sufre, para qué lo sufre. O sea, todo este tipo de situaciones y sobre todo para hacer junto con Él lo que Él hace. Esto no lo puedo hacer dividido en actividades. No lo puedo hacer dividido en las actividades del hogar o en las actividades laborales, o en fin. Tiene que ser un momento de suma, ¿cómo diríamos? Concentración, de fundirnos en la divina voluntad para que con las mismas intenciones de Jesús lo podamos hacer y lo hagamos junto con Él. Vuelvo a repetir, no es una lectura, es una vivencia. La divina voluntad, las 24 horas de la pasión se deben vivir. Si no las viven, por favor, ni las hagan. No tiene sentido. O sea, lectura no es lectura, es vivencia. ¿Y cómo vivirlos en el día a día? Necesitamos revestirnos de la vida de Jesús. Pero la vida de Jesús es pasión continua. O sea, recordemos que tiene 3 pasiones: la pasión del amor, la pasión del pecado y la pasión del hombre, él dice de los judíos. Y esa pasión es su vida. Entonces ahora nosotros necesitamos revestirnos de esa pasión, utilizarla en nosotros, o sea, como si nosotros la estuviéramos viviendo. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener los mismos sentimientos de Jesús, las mismas sensaciones. Cuando nuestra vista vea algo que está en contra de la voluntad de Dios,
definitivamente vamos a sentir un dolor, vamos a sentir esa pena que sintió Jesús y vamos a tratar de rehacer esos actos, de darle al Padre la gloria, el amor, la retribución por habernos dado la vista y a nombre de toda la humanidad. Cuando escuchemos palabras ofensivas, pláticas, charlas, pues que van en contra de este caminar hacia Dios de la misma manera. Cuando escuchemos las blasfemias, todo lo que se habla en contra de Dios, de la Virgen y todo, necesitaremos estar doliéndonos por eso y al mismo tiempo rehaciendo a toda la humanidad, todos los pensamientos, las palabras, el acto de escuchar todo lo que se está diciendo y aceptarlo o inclusive alegrarnos o gozarnos con eso. Bueno, hay que reparar lo que estamos haciendo. Cuando venga un pensamiento que es contrario a Dios, en ese momento la corona de espinas de Jesús debe surtir efecto en nosotros, dándonos el dolor de que Jesús sufrió por los malos pensamientos e igual rehacerlos. Es una vida completa, es vida. La pasión de Cristo debe ser vida nuestra, si no, no tiene sentido, en verdad. No tenemos por qué malgastar, entre comillas, el tiempo en leer algo que no vivimos. Porque no se trata de una lectura, no se trata de nada más de conocer, se trata de vivir. Si no se vive, no tiene sentido. Dice, yo puedo girar por ahí en el reino animal y buscar atributos en los animalitos, pero no consigo ver esos atributos en la ferocidad de la cadena alimenticia. Es interesante como lo pone, pues claro, inmediatamente salta a la vista como dice, la ferocidad, ¿sí? Pero vamos a entender, o sea, Dios todo lo que creó, lo creó bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. ¿Qué de malo tiene? Que en esa cadena alimenticia, o sea, haya la víctima y el victimario, cuando que se trata de conservar las especies. O sea, se victimiza casi siempre al débil y eso sirve para conservar al fuerte. O sea, esto que quede claro. Lo único malo, y eso sí es terriblemente malo, es que apliquemos nuestros sentimientos en los animales. Definitivamente eso no tiene sentido. Decir que es la ferocidad del animal, no, es su naturaleza. Y es una naturaleza creada por Dios. Cuando decimos que los animales tienen cierto grado como de, ¿cómo diríamos?, de afinidad con el hombre, o sea, lo que estamos pensando es que tienen cierta capacidad de amar. Y no, lo que tienen es un instinto que Dios les puso de servir al hombre, que son todos los animales que son, ¿cómo diríamos? Domésticos. Uh-huh. Y el animal que está con el instinto agresivo, con el instinto de un animal feroz, entre comillas, o sea, es un instinto diferente puesto por Dios. Entonces, nunca pongamos nuestros sentimientos en los animales. Jamás, porque nos vamos a equivocar y nos estamos rebajando al nivel animal. Qué interesante. Doctor, si el demonio no nos puede tentar como dice usted, ¿por qué nuestro Señor Jesús fue tentado? La pregunta de siempre. Bueno, creo que es obvio. Jesús viene a este mundo y viene a solucionar los problemas que el hombre tiene. Y los problemas que el hombre tiene es la debilidad ante la tentación, ya no tiene la fuerza, no tiene la capacidad de enfrentarse a sus vicios
Y entonces Jesús tiene que rehacer esa fuerza, pero ¿de qué manera la puede rehacer? O sea, como un milagro de Dios, entonces no nos está redimiendo ni nos está rehaciendo. Tiene que llevar a cabo exactamente lo contrario de lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, tiene que sentir la tentación. O sea, es una tentación, yo diría, de oficio, porque Él se presta a recibir la tentación de toda la familia humana en Él para vencer esa tentación de todos nosotros, pero vencerla en Él. Y por eso permite que el demonio se le acerque y permite ser tentado prácticamente en todas nuestras pasiones. En el Evangelio, tal y como lo conocemos en los Evangelios de la Biblia, o sea, no nos pone más que la tentación del hambre, o sea, el pan, de las riquezas, del poder y del manifestar lo que es. O sea, ¿cómo diríamos esa tentación? ¿Por qué no decirlo? La soberbia, decir, vean quién soy. Acéptenme, ¿sí? Bueno. Pero si nos vamos a las revelaciones privadas, sobre todo a María Valtorta, vemos que no empieza por ahí toda la tentación. Empieza primero por la tentación de la mujer, o sea, de una vida normal, totalmente normal, y de una vida de Jesús que para lograr sus metas tiene que conseguir a la mujer. Pero, ¿qué es lo que le está diciendo? Acércate a la mujer, pero no en el plano de ayuda, sino en el plano sexual, es lo que está diciendo. La segunda cosa dice, pero qué torpe soy, dice el demonio. ¿Cómo te estoy hablando de la mujer si veo que tienes hambre? Entonces cuando empieza con la tentación del pan. Y luego, o sea, sigue de las riquezas, yo soy el dueño de todo esto, te lo daré. ¿Qué es lo que le pide el demonio a cambio? Adórame por un instante. Tiene una ansia infinita de que sea adorado. ¿Y qué es adoración? La igualdad de obras. Exacto, no es que Jesús se postre ante él y le diga, que es lo que nosotros interpretamos. No, la verdadera adoración es la igualdad de obras. Lo que está queriendo el demonio es que Jesús, por un instante, adopte las obras, los pensamientos de Satanás y los lleve a cabo en él. En ese momento se hubiera acabado todo. En ese momento Jesús hubiera dejado de ser la humanidad del Verbo eterno, se hubiera acabado la redención, se hubiera acabado todo lo que iba a ser y lo más probable es que allí hubiera terminado la historia del género humano. Así que, o sea, ¿por qué lo permite? Para redimirnos y rehacernos a nosotros, para restablecer el derecho de establecer nuevamente el reino de la divina voluntad en la tierra. ¿Pueden indicar qué tipo de gustos es salir de la divina voluntad? No tanto son los gustos, sino las intenciones con las que se hace. Yo puedo hacer lo mismo que hago siempre, lo mismo, pero la intención no es, por ejemplo, en el trabajo, no es obtener dinero para mantenerme, para mantener a mi familia, para comprar cosas, no es el gusto por divertirme, o sea, simplemente por pasar el rato, por distraerme, en fin, esas son las finalidades humanas. Todo lo puedo hacer siempre y cuando la finalidad de lo que hago sea el darle vida a la divina voluntad en lo que estoy haciendo. Darle vida a la divina voluntad en mis actos en el trabajo. Darle vida a la divina voluntad en mis actos en el solaz, en la diversión.
darle vida a la divina voluntad en los actos con la familia, con las amistades, o sea, darle vida. Esa debería de ser nuestra única intención. Cuando hay una finalidad humana, de descanso, de distracción, de gusto, de necesidad, de cualquier situación, ahí está actuando la voluntad humana. Entonces, creo que es sencillo darle vida a la divina voluntad en todo. Y eso no quiere decir cambiar acción, simplemente cambiar intención. Pero no es nada más decir, sí, todo lo hago por la divina voluntad. No, sino que sea una cosa real. Que no nos interese la parte humana. Porque si nada más es palabra, bueno, pues se quedó en palabra o en una buena intención, un buen pensamiento, pero no se lleva a cabo la vida en la divina voluntad. Y para eso sí necesitamos ser, primero, sinceros con nosotros mismos, no con Dios, con nosotros. Porque si no soy sincero conmigo, menos puedo ser sincero con Dios. Creo que eso es obvio. Debo desapegarme de todo, ese es el otro punto. Debo estar total y absolutamente desapegado de todo lo que sea material, moral y espiritual. Y aún ya en ese momento puedo dirigir todos mis actos hacia darle vida a la divina voluntad. Sí, es un comentario que se hizo, si quieres. ¿Verdad? En María Valtorta, en los cuadernos del 44, el 11 de agosto, dice Mamita María, le dice a María Valtorta, el desapego perfecto es saber separarse del propio modo humano de pensar. Uh-huh. ¿Y cuál es el propio modo humano de pensar? Es con resentimientos, con excesiva sensibilidad y con egoísmo. Creo que ahí lo abarca todo. El egoísmo, todo para mí. Para lograr algo para mí. Para lograr placer, para lograr tener, para lograr poder. Ese es el egoísmo. El resentimiento prácticamente va junto con pegado, pero ahí va en contra de algo o de alguien. ¿Sí? O sea, se agrega esa parte. Y la excesiva sensibilidad, sobre todo en lo, ¿cómo diríamos? En lo espiritual. Cuando el alma con tanto fervor, con tanta efusividad, se lanza a grandes devociones, a grandes actos, a grandes empresas, pero motivado, impulsado, no por darle vida a la divina voluntad, sino por darle gusto a su propia efusividad, a su propia sensibilidad. Jesús le dice a Luisa, hablando de un alma muy sensible, Luisa le dice, Señor, ¿por qué no le quitas el exceso de sensibilidad? Y Jesús le dice, mira, sí, pero yo necesito que se aparte de todo aquello que le excita la sensibilidad. O sea, es una acción doble. Nosotros apartándonos de lo que me excita la sensibilidad y Él dándome la liberación completa de esa sensibilidad. Ejemplos. Mucha sensibilidad. ¿También se podría llamar escrupulosidad? ¿O es diferente el concepto? No, yo creo que no. Por ejemplo, sensibilidad. Voy a poner algo y que se entienda que no es que esté en contra. Por favor, no estoy en contra. Pero simplemente es una observación. Llega el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. Bueno, la sensibilidad del pueblo es lanzarse todos a visitar a la Virgen. ¡Qué bueno! En verdad, qué bueno. Qué bueno que nos acordemos que tenemos una madre, qué bueno que estemos con la plena seguridad de que está con nosotros, porque no es una imagen. Aquí la Virgen está viva, aquí, vive aquí.
Y lo que ella quiere es que vengan sus hijos y que estén con ella y que lleguen en la manera que quieran, hasta donde tengan ellos su grado de conocimiento, su grado de entrega, pero ella lo agradece, claro que sí. Pero por favor, después salen y se emborrachan en el atrio de la Basílica de Guadalupe. Entonces la pregunta es, ¿y realmente tendrá valor? ¿Realmente será algo hecho para la Virgen? No, ahí lo que pasa es que la sensibilidad se le excita, no tanto la Virgen, sino la imagen de la Virgen. Y acuden a ver la imagen de la Virgen. Pero una vez que la Virgen ya no es visible, la imagen, entonces ya son libres de hacer todo lo que quieran. Ya cumplieron. Ya cumplieron. Y ya no está lo que les excita la sensibilidad. Y así podríamos enumerar cantidad de cuestiones en donde una determinada espiritualidad, una determinada fiesta, una determinada conmemoración nos excita. Pero en el momento de que se quita ese instante, ese momento, quedamos igual o como siempre hemos sido. Por lo tanto, no hay una verdadera decisión de cambiar, una verdadera decisión de pertenecer. Nada más. Sí. Doctor, ¿puede el maligno hacerse pasar por Dios y engañarnos con escritos y así cambiar nuestro concepto de Dios y creencias y lograr confundirnos en nuestros conceptos religiosos y así caer en conflictos? Así es. El demonio tiene la capacidad de vestirse de ángel de luz. Hay algo que es interesante porque, por ejemplo, en la actualidad, ahora parece ser que las manifestaciones del cielo, o sea, las manifestaciones de nuestra Madre Santísima o de Jesús, o de enviados de ángeles o de santos, se han multiplicado. Y ahora a todo mundo le habla Jesús. A todo mundo le habla nuestra Madre Santísima. A todo mundo se le aparece. Si vamos juntando los mensajes, vamos viendo que son diferentes y que siempre, casi siempre llevan algo que no va exactamente en la línea de Dios. Nos dicen que la mentira es más peligrosa entre más verdad tenga. O sea, a veces nos confunde porque casi todo el mensaje es verídico, pero tiene una pequeña parte, es como la levadura en la harina, en la masa para el pan. Una pequeña porción hace que se fermente todo el conjunto de otros materiales, de harina, ¿no? Aquí es igual. Una pequeña mentira, una pequeña desviación y hace que se distorsione todo. Por lo tanto, si el demonio puede hacer eso, sí, lo está haciendo. Lo está haciendo. Así que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de revelaciones y sobre todo la persona que recibe esos aparentes mensajes del cielo es la persona que más debe tener cuidado, porque son los más engañados, no tanto a los que se los van a comunicar, que desafortunadamente también hay muchas personas que les creen. Ejemplos, infinidad. No voy a hablar de revelaciones así actuales. Voy a hablar, por ejemplo, de todo lo que motivó alguna de las mal llamadas religiones separadas. Y digo mal llamadas porque si están, no es que sean parte de nuestro, ¿cómo diríamos? De nuestra cultura religiosa, no son parte de la no sé cómo decir, de la doctrina de nosotros.
todos los hermanos separados están siguiendo a Cristo, a Jesús, y lo aman profundamente y lo siguen profundamente. Pero la pregunta es, ¿será el mismo Jesús que tenemos nosotros? ¿Será el Jesús que nosotros conocemos? Por supuesto que no. Es un Jesús que no tiene sacramentos. Es un Jesús que está desprovisto de una madre. Porque a esa madre, o sea, la tratan bastante mal, o sea, simplemente no la aceptan. Por lo tanto, yo diría, ¿es el mismo Jesús? No es el mismo. Entonces la pregunta es, si no es el mismo Jesús, ¿cómo podemos decir que sí a Jesús? ¿Sí se entiende? Sí. Así que debemos entender perfectamente esto, o sea que ellos están separados. Y entre más verdad tenga una mentira, más peligrosa es. Tienen a Jesús, tienen el Evangelio, se basan en la Biblia, se basan en todo, pero quitan puntos principales. Quitan la comunión, quitan ese árbol de la vida que es Jesús, lo quitan. Le quitan a veces los milagros. Hay algunas de estas sectas en donde se le quita la divinidad. Entonces, ¿a quién están siguiendo? ¿A quién seguirán? ¿A Cristo? Sí, no sé. ¿Quién es el enemigo mayor de la Virgen? El demonio. El demonio. ¿Quién es el encargado de desmistificar a Jesús? Y San Juan nos dice que todo aquel que desune a Cristo es un anticristo. Entonces, ahora veamos si realmente son seguidores del mismo Jesús que nosotros seguimos. Sí, pues no. Llevan mucha verdad en una mentira. Doctor, aquí tenemos ya la lectura en donde Jesús le habla a Luisa sobre qué es su tabernáculo. ¿La leemos? A ver. Es en el volumen 2, la lectura 13, de abril 12 de 1899. Y le dice Jesús: tú eres mi tabernáculo. Para mí es lo mismo estar en el sacramento que en tu corazón. Es más, en ti se encuentra otra cosa de más, que es el de poderte participar mis penas y tenerte junto conmigo como víctima viviente ante la divina justicia, lo que no encuentro en el sacramento. Es una lectura muy fuerte, muy fuerte, sobre todo para las personas que tienen en un altísimo, ¿cómo diríamos? Como un punto superior totalmente, y como la finalidad de Jesús para nosotros en nuestra iglesia, al Santísimo Sacramento. O sea, no estamos diciendo que no, por favor, lo repetiré 20,000 veces, pero en realidad el Santísimo Sacramento es un medio para llegar a nosotros. Y si nosotros tenemos lo necesario para poderlo albergar, no como visita, como es cuando lo comulgamos, y que nada más dura unos cuantos minutos mientras la especie se consume y se va, sino si tenemos realmente todo lo necesario para desarrollar su vida en nosotros, entonces el tabernáculo somos nosotros, la hostia somos nosotros. ¿Qué es lo que hace tan excelsa el sacramento? ¿La hostia o Jesús? Jesús. ¿Qué es lo que haría? ¿Cuál sería la diferencia si Jesús está en la hostia o Jesús está en la persona? ¿Cuál sería la diferencia? Abismal, ¿no? Claro, abismal, porque en la hostia no puede repetir su vida y en la persona sí. Entonces sería mucho más completa
por decirlo de esta manera, completa la presencia de Jesús en la persona que en la hostia. Porque en la persona Jesús puede hablar, puede caminar, puede obrar, puede pensar, puede latir, puede respirar, puede todo lo que Él puede hacer, lo puede hacer en la persona, cosa que no lo puede hacer a través, ojo, a través de la hostia. Él lo hace en sí mismo estando en la hostia, sí, pero no lo puede hacer a través de la hostia. Cosa que llegando a la criatura, si la criatura tiene todo lo necesario para que él se pueda quedar, ahí sí se queda y desarrolla todas sus acciones. Gran diferencia. Mucha diferencia. Mucha diferencia. Uh-huh. Dice, cuando estamos con el martirio de atención, ¿por qué tenemos tantas tentaciones si deseamos estar en la divina voluntad? Bueno, porque el demonio lo que intenta por todos los medios es disuadirnos de vivir en la divina voluntad. Él sabe que este vivir en la divina voluntad es su completa derrota. Aquí terminó la acción del demonio en el mundo. Así que hace todo lo posible por sacarnos de ahí. Puede ser con tentaciones, puede ser con vejaciones, puede ser con, pensamientos obsesivos continuamente de no, esto no es cierto, esto es una herejía, es que no está aprobado, es que mil cosas. No, el demonio va a hacer hasta lo imposible por sacarnos de aquí. Cada quien tiene la decisión en sus manos. El único punto que queremos, no los queremos convencer de que este es el punto culminante de la acción de Dios en la familia humana. Pero sí les queremos anunciar que este es el punto culminante de la acción de Dios en la familia humana. Entonces, la única, recomendación o palabra que les podemos decir es atrévanse a leer. Atrévanse a leer. Si después de leer están totalmente en contra, de acuerdo, no pasa nada, sigamos en lo mismo que hemos hecho siempre. Pero si leo y empiezo a sentir, a entender que esta es la parte realmente culminante de todo lo que conocemos, bueno, pues entonces a lo mejor me decido a entrar a vivir en este reino. Atrévanse, ¿sí? Atrévanse a leer. Doctor, mi pregunta es sobre la verdad. Ante la divina voluntad, ¿qué es la verdad? Porque lo cuestiono porque he tenido un debate sobre juzgar o no juzgar. Según yo, no debemos juzgar, pues desconocemos la verdad, la cual solo Dios conoce. Pero mi interlocutor afirma que decir la verdad no es juzgar, sino hablar de lo que Dios te ha revelado de otra persona. Bueno, la palabra juzgar es estar analizando, viendo el comportamiento, las acciones de otra persona, de otro grupo, en fin. Y casi siempre ese juzgar tiene que ir de acuerdo o en forma de juzgar con referencia a. O sea, yo no puedo juzgar la actitud de Alejandra, si no tengo un punto de referencia. ¿Sí? ¿Con qué juzgo? Casi siempre juzgo con el punto de referencia personal. Es que ella piensa diferente que yo. Es que ella hace cosas que yo no hago. Y entonces yo me erijo como centro de moralidad y digo, yo soy el bueno, yo soy el perfecto. Ella, como no se parece a mí, es imperfecta. Eso es juzgar. Pero si entendemos qué es la verdad, si yo entiendo lo que es la verdad, y la verdad es Jesús,
Recordémoslo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad si existe esa verdad para nosotros, una única verdad, no hay diferentes verdades. Eso que dice el mundo actual, que cada cabeza tiene su verdad, que cada cabeza es un mundo, eso es la peor distorsión de lo que sería la verdad. Porque lo que tiene una verdad descalifica a lo que tiene la otra verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad? Volvemos al punto de centrarlo en la criatura. Y eso no es así. La verdad es Jesús. Entonces, yo puedo juzgar a Alejandra si tengo un punto de referencia que es Jesús. Y no la voy a juzgar de acuerdo a lo mío, porque cuando la juzgo de acuerdo a lo mío es lo que decía Jesús. ¿Por qué te fijas en la paja del ojo ajeno y no te fijas en la viga que tienes en tu ojo? O sea, la estoy juzgando, pero sin tomar en cuenta los defectos que yo tengo. Pero si la pongo en referencia con Jesús, ahí en Jesús no hay vigas, en Jesús no hay pajas. Entonces sí puedo decir, no es un juicio, sino simplemente es una, ¿cómo diríamos? Un consejo, una advertencia, decir, mira, estás mal por esto, porque Jesús marca esto, Jesús es esto, y tu actitud está siendo diferente de lo que Él es, y Él es la verdad. Entonces, juzgar no es... nunca debe ser de acuerdo a nuestra personalidad, sino siempre de acuerdo a la forma de ser o a Jesús. Y entonces en ese momento ya podemos hablar de lo que debería de ser. Terminamos, doctor. ¿Sí? Bueno, pues amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le agradecemos a Alejandra, Gracias, doctor. a Alejandro Gracias. y a Paris, Gracias. o sea, el estar aquí con nosotros llevando a cabo este tipo de programas. Y bueno, quedamos totalmente a sus órdenes para todas las preguntas que nos quieran hacer, pero les pedimos que sean preguntas relacionadas con la divina voluntad, porque a final de cuentas este es un programa y un canal dedicado única y exclusivamente a la divina voluntad. Podemos analizar, ¿cómo diríamos?, aspectos de la vida y cómo podríamos enfocarlos desde la divina voluntad. Sí, pero nos saldríamos del tema principal, que es saber lo que es la divina voluntad. Así que amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, buenas noches, que estén muy bien. Y hay que darle like. Hay que darle like todos al programa para que se difunda más. Gracias, amigos. Les agradecemos a todos los que nos escuchan desde Colombia, Paraguay, Illinois, Costa Rica, Cataluña, California, Monterrey, Chile, España, Toluca, Brasil, Miami, Ecuador, Mérida, Tultitlán, Francia, Jalisco, Huauchinango, Guayaquil e Italia. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Hasta luego, amigos.